Bueno, les voy a pedir ya de entrada que abran su Biblia en el libro de Josué. Y mientras ustedes van abriendo la Biblia en el libro de Josué, a mí me gustaría contarles un poquito de por qué estamos hablando de Rahab, ¿no? ¿Por qué elegimos Rahab el día de hoy? Y la realidad es que Rahab es un personaje muy interesante, ¿no? Y hay algunos hechos, algunas referencias bíblicas muy importantes y que le dan una calidad diferente a otros personajes bíblicos, inclusive a otras mujeres de la Biblia. Y si ustedes buscan en el libro de Josué capítulo 2, van a encontrar su historia. Pero antes me gustaría contarles algunos hechos que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 5 y 6. Está ella en el medio de la descripción o de la numeración de la genealogía de Jesús. Y dice lo siguiente: Salmón engendró a Rahab. Perdón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth Obed, y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Y seguimos, el linaje sigue hasta María y José, y de María y José a Jesús. Ahora, ¿por qué esto es relevante? En primer lugar, ahí nos menciona que Rahab fue la madre de Boz. ¿Saben quién es Boz? No Boz, con B larga, B-O-Z, Boz. Es el esposo, fue el marido de Ruth. Y sabemos que hay todo un libro en la Biblia que habla de esta historia, ¿no? Y habla de una historia también de redención, una historia de salvación. O sea que no solo la vida de Rahab trajo a luz o engendró a Boz, sino que también la extensión de la vida de Boz se unió a Ruth y formó una historia espectacular. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué habrá visto Boz en Ruth? Y quizás esa influencia de Rahab, esa historia de salvación que habrá vivido de chico, que le habrá contado Rahab, y de chiquito lo habrá guiado por los pasos y los caminos del Señor. Esa historia de redención, quizás cuando vio a Ruth se le vino toda la mente, ¿no? De repente. Y quizás esa fue una de las cositas que sucedió en su corazón para acercarse a Ruth. Sea o no sea así, lo importante es que vemos la influencia de Rahab, pero la influencia de Rahab continúa, porque no solo Boz y Ruth engendraron a Obed, a Isaí, sino que Isaí engendró a David. O sea que Rahab sería como la tatarabuela de David. Y sabemos quién es el rey David. Sabemos la importancia en el linaje del Mesías y el símbolo y la importancia que tiene en el judaísmo David. Es el rey. Si tenés que mencionar un rey en la historia de Israel, es David. ¿Y quién fue la tatarabuela de David? Fue Rahab. Y continúa la importancia y la trascendencia de este personaje. Si vos ves en esta genealogía, solamente se mencionan 5 mujeres. Y dentro de esas 5 mujeres, cada una muy singular y muy particular, sería para hacer solo una serie de estudios de ellas. Dentro de esas 5 mujeres está Rahab. Ahora, qué privilegio, qué mujer habrá sido Rahab para ocupar ese lugar en la historia del pueblo de Dios. Si vemos en Hebreos 11, la galería de la fe, o los héroes de la fe, tan conocida que siempre la tenemos ahí a mano, porque es un ejemplo de cómo distintos hombres y mujeres, por medio de la fe, lograron cosas increíbles. Y en esa lista hay 2 mujeres solamente mencionadas, y una de esas 2, nuevamente, es Rahab. Hebreos 11, se los leo yo, no hace falta que lo busquen. Versículo 30 y 31 dice esto: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y acá hay un par de datos interesantes. En primer lugar, no sé si conocés la historia de la caída del muro de Jericó. Una victoria al pueblo de Israel providencial. No tuvieron que desenvainar espada, sino los muros se cayeron. Como ahí está bien, Betty. Tuvieron que dar vueltas a los muros y al final un grito de todos juntos y se cayeron los muros. Los muros que eran inderribables, indestructibles, solamente con la fe del pueblo fueron derribados. Ahora, ¿sabes qué? No mencionan a Josué. En este ejemplo no mencionan a los 2 espías que vamos a ver que fueron a reconocer el
El lugar no menciona a ningún israelita de pura cepa, menciona, cuando se refiere a la historia de Jericó, la menciona a Rahab. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y acá nos pone otro dato, que capaz ahí te agarró, dijiste, che, ¿qué pasó? Se te escapó. La ramera, ¿no? Y no esconde la historia la Biblia, no lo tapa. La ramera, sabemos que ramera es prostituta. Y Rahab de profesión, después vamos a hablar un poquito de eso, era ramera, era prostituta. Ahora, ¿cómo puede ser que una mujer llevando esa vida, o un hombre llevando cualquier otro tipo de vida de ese estilo, pueda ser parte de toda esta historia que te estoy contando? Bueno, hoy lo vamos a tratar de entender y explicar. Por último, hay otra referencia, aparte de la que vamos a leer hoy, que está en el libro de Santiago. Imagínense el ejemplo de fe que es esta mujer, que en el libro de Santiago capítulo 2, cuando Santiago está tratando de explicar la importancia de la fe con obras, tratando de explicar la importancia que si vos tenés fe, no podés no tener una conducta que demuestre que esa fe es real. Quizás podés tener la conducta y no tener la fe, pero si tenés la conducta tenés que tener la fe. O sea, no podés decir, yo creo en Dios y vivir una vida o una conducta que no lo demuestre. Una fe sin obras. Y cuando está explicando esto, uno de los ejemplos que cita es en Santiago capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué está queriendo decir? ¿No fue necesario que Rahab tuviera que hacer una acción concreta en la cual pusiera a riesgo su vida para que se reconociera su fe? Obviamente no es que Dios no sabía y no conocía el corazón de Rahab, pero una fe real, una fe viva, de manera natural, se expresa en obras, ¿no? Y si bien este no es el tema del día, lo importante entender es que Rahab hasta en eso fue relevante en la historia del pueblo de Dios. Es un ejemplo de cómo nosotros como creyentes debemos vivir nuestra fe. Esa es Rahab. Ahora, para que Rahab llegara a ser esta Rahab que leemos, pasó algo, ¿no? Y la pregunta quizás que te hagas, bueno, pero ¿qué pasó con Rahab? ¿Qué fue lo que hizo que ella llegara a esto? De prostituta, de ramera, a que llegara a ser no solamente parte del pueblo de Dios, sino a tener todas estas listas de logros o situaciones tan increíbles. Y ahí es donde tenés en tu Biblia la respuesta. En el libro de Josué, capítulo 2. Y te voy a pedir que me acompañes en la lectura. Y antes de comenzar la lectura, me gustaría darte un poquito de trasfondo, contexto, de qué vamos a leer. Como quizás ya sabés, hay tantas películas, tantas historias de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y de esta manera también tan milagrosa, tan providencial, se abrieron las aguas, cruzaron, y cuando se cerraron, los que los perseguían, los egipcios, fueron muertos ahí en el río, y en el mar, perdón. Y en ese contexto vemos que Moisés sigue su liderazgo, van por el desierto. Moisés tiene siempre la tarea o el deber de guiarlos ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Ahora, luego de mucha historia que no vamos a leer ahora, ni viene al caso, si no la leíste la dejo para tarea para el hogar, el pueblo de Dios desobedece a Dios, empieza de manera sistemática a alejarse del proyecto y del plan de Dios que tenía para ese pueblo. Y Moisés, a pesar de que fue un ejemplo de liderazgo, un líder que todos quisiéramos tener, no vio la tierra prometida, o al menos no pudo poner un pie sobre ella. ¿Por qué? Porque todo el pueblo fue desobediente a Dios. Por eso estuvieron dando vueltas en el desierto durante 40 años, y en un momento Dios le dice a Moisés, mira, producto de este pecado, o esta serie de pecados, este alejamiento que ustedes como pueblo tienen hacia mí, yo no voy a permitir que vean la tierra prometida. Y ninguno de esa generación que estuvo en el desierto pudo ver la tierra prometida, producto
de su pecado. Y como consecuencia de esto, obviamente, Moisés no vio la tierra prometida, o al menos no la pisó. Sí la vio, pero no la pisó. Y es ahí donde muere Moisés y parece que se viene todo abajo, ¿no? Como que, ¿y ahora qué hacemos? Pero los propósitos de Dios se cumplen. Y es una gran enseñanza que tampoco es la del día, pero pensar que Dios va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. La pregunta es si vos vas a ser parte o no. Y por medio de Josué, en Josué capítulo 1, podés leerlo también en tu casa, pero seguramente ya lo conocés. Están esos versículos tan conocidos donde Josué es estimulado por Dios y le dice a Dios que de la misma forma que él lo acompañó a Moisés, lo iba a acompañar a Josué. En ese contexto, José ya estaba preparándose para comenzar la conquista y el primer punto de esa campaña militar era Jericó. Y es ahí donde Josué, vamos a ver qué hace, ¿no? Lo que haría cualquier persona de la época, ¿no? Antes de comenzar una guerra, de invadir un lugar, hay que conocer al enemigo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo voy a leer, Josué capítulo 2. Te pido que me acompañes con la lectura. Vamos a leer gran parte del capítulo. Dice lo siguiente. Josué, hijo de Num, envió de Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y ahora vamos a seguir con la lectura. Pero para que podamos seguir y entender lo que está pasando, Josué mandó 2 espías a que conocieran Jericó, ¿no? Y Jericó tenía una ciudad fortificada, muros que la rodeaban, estaba en una región semimontañosa, era un lugar que estaba bastante bien protegido, como dije antes, parecía como inconquistable, indestructible, y manda a estos 2 espías para ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entrar? No sabemos bien cómo, pero estos 2 hombres se le ingeniaron para entrar y llegaron y cruzaron el muro, ¿no? Y acá donde nos dice que encontraron y se posaron en la casa de Rahab. ¿Qué pasaba, no? Algo que justamente lo hablábamos recién con Sandra, algo que pasaba en la época es que obviamente toda ciudad fortificada, aparte de los muros, tiene vigilantes, ¿no? Y estaban constantemente ahí viendo. Entonces, los espías sabían que no podían quizás adentrarse mucho en la ciudad porque era un riesgo. Porque ante el primer momento que lo descubrieron tenían que salir volando y mientras más lejos estén de la puerta, más difícil iba a ser escaparse. Entonces, era un lugar estratégico, que sea un lugar cerca de los muros. Y aparte, algo que probablemente ellos también sabían, que posar en un lugar como ese, en un lugar donde había una anfitriona, y eso generalmente significaba justamente lo que hacía Rahab, que se dedicaba a la prostitución y que recibía clientes, era un lugar que por ahí pasara un poco más desapercibido. Eran unos extranjeros que pasaron por ahí, que todos pasan por ahí, y no iba a llamar tanto la atención. Quizás lo que los sorprendió, o no estaban tan al tanto, es que también parte de la estrategia de los pueblos era que dentro o cerca de las murallas haya personas de campana, ¿no? Como decíamos, como éramos chicos, chequete de campana, cuando querían hacer alguna cosa, no, no se acuerdan ustedes, no saben. Bueno, como que había alguien que estaba vigilando, que estaba atento a lo que sucedía. Y probablemente Rahab fuera una de esas personas que ejercía su oficio como parte de la guardia del reino, ¿no? Y probablemente también ejercía ese rol
no, o porque las circunstancias de la vida lo llevaron a eso, o simplemente porque era obligada a vivir ese estilo de vida. Porque era la necesidad que tenía el rey y la mujer, sabemos, en esa época, que no era tenida en alta estima, ¿no? Entonces, cumplía un rol. Y ese rol era dedicarse como oficio a la prostitución y de esa forma, si hacía falta, poder rápidamente avisar a las autoridades para evitar cualquier tipo de problema, de invasión o de circunstancia particular. Y en ese contexto vivía Rahab. Esa era la vida de Rahab. Ahora, qué increíble, ¿no? Volvemos a lo del principio. Todo lo que les leí está muy lejos, lo que les leí al principio, de lo que vemos en la vida de Rahab. Una vida totalmente destruida, sin voluntad, entregada a la voluntad ajena, entregando su vida, entregando su cuerpo a otros. No creo que lo hiciera por elección personal, no creo que le gustara. Creo que la vida, las circunstancias la llevaron a vivir esa situación marginada, cumpliendo simplemente un rol, siendo desechada por la sociedad. Estaba allí Rahab, y allí posaron estos dos hombres. Y cuando llegan estos hombres vemos que ella, de manera sorpresiva, en vez de cumplir el rol esperado, en vez de buscar el lucro o el beneficio personal, de quedar quizás bien ante las autoridades, toma una decisión. Los esconde, ¿no? Y vemos ahí que los esconde al punto tal que vienen a preguntarle a Rahab, ¿dónde están los hombres que estaban con vos? Y ella les miente y le dice, bueno, la verdad que estuvieron acá, pero bueno, no sé quiénes eran, se fueron. Búsquenlos, apúrense, salgan, que capaz los agarran. Sabiendo que ellos estaban en el terrado y estaban escondidos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que esta mujer corriera semejante riesgo para cuidar a estos espías que encima iban a conquistar la ciudad en que ella estaba? Ella sabía para qué venían esos dos hombres. Y vemos acá en el versículo 9 la explicación. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y tenemos que entender algunas cosas. Tenemos que entender, ¿no? Dijimos, vamos a entender cómo puede ser que esta mujer llegó a ser lo que fue. Y lo primero que tenemos que entender, la primera realidad que tenemos que entender en cuanto a Rahab y que nos sirve a nosotros también, es que Rahab entendió su condición. Rahab entendió quién era y dónde estaba. Rahab entendió que era una pecadora perdida. Rahab entendió que estaba condenada. Entendió que su estilo de vida, su forma de ser, lo que había construido a lo largo de todos los años, no iba conforme y de acuerdo a lo que era alguien que formara parte del pueblo de Dios. Ella sabía que era gentil. Ella sabía que no pertenecía al pueblo de Dios. Ella sabía que ella no podía formar parte del pueblo de Dios y que estaba, como dice la palabra de Dios, muerta en sus delitos y pecados. Ella sabía las miserias que había vivido, las miserias que había hecho y sabía que estaba totalmente entregada y sin ningún tipo de salvación. Y es ahí donde vemos que en el versículo 12 dice, os ruego pues. Ella les rogaba, ella estaba totalmente convencida y sabía plenamente que estaba perdida, que no tenía ningún tipo de salvación, que no tenía ninguna esperanza en su vida.
que todos los días su vida iba a ser lo que venía siendo, una vida totalmente destruida. Ahora vos quizás pienses, bueno, es muy duro lo que me decís, pero bueno, gracias a Dios yo soy diferente. Yo no vivo esa vida. Yo no tuve esa miseria, no tuve esa experiencia que tuvo Rahab. Pero déjame decirte que de la misma forma que Rahab estaba totalmente perdida y estaba muerta, como dice la palabra, en delitos y pecados, de la misma forma estamos cada uno de nosotros. Porque quizás vos me decís, pero Martín, no, nunca hice nada raro, nunca me dediqué a la prostitución, nunca le engañé a mi esposa, pero los parámetros de Dios son diferentes. Cristo en el Sermón del Monte dice, si mirás a una persona y la codiciás en tu mente, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ahora, si yo te preguntara, no me tenés que responder, ¿alguna vez te pasó? Porque si te pasó, sos tan adúltero como cada una de las personas que iba a tocar la puerta de Rahab, o como ella misma, que ejercía ese rol. Y vos me decís, che, pero no es tan así. Pero para la perspectiva de Dios lo es, porque la santidad, y lo vamos a hablar más adelante, es tan grande de Dios, que estar 1 kilómetro más cerca, más lejos del pecado, es indistinto. El pecado es pecado. Y obviamente que el pecado en la realidad tiene consecuencias, y no es lo mismo vivir esa vida que no vivirla. Pero delante de la santidad de Dios, del merecimiento de la vida eterna, estamos totalmente en falta, en juicio. También en el Sermón del Monte dice que si nosotros odiamos y guardamos rencor en nuestro corazón con un hermano, le decimos necio o fatuo, somos dignos de juicio. Merecemos tal juicio como aquel que es un asesino y rompe uno de los mandamientos que tantos conocemos. Entonces, delante de Dios, nuestra miseria no es mucho mayor que la miseria de Rahab. Y para entender la transformación de Rahab y para entender la gracia de Dios, debemos entender que primero tenemos una condición, y esa condición es exactamente la misma que la de Rahab. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 3. El libro de Romanos, capítulo 3, escrito por el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 9. Y dice lo siguiente, Romanos, capítulo 9. Perdón, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspies hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y sabes qué? Esta es nuestra condición, esta es nuestra posición, este es el lugar que nosotros nos ganamos, este es nuestro mérito, esta es nuestra realidad. Somos pecadores tan bajos, tan viles como lo era Rahab. Y yo sé que a veces cuesta por ahí incorporarlo, cuesta entenderlo, pero yo a medida que voy viviendo mi vida cada vez lo incorporo mejor. Porque voy conociendo a las personas, pero sobre todo me voy conociendo a mí mismo. Y no me gustaría decirlo, pero yo sé que si estuviera la tecnología, que espero que nunca esté, y pudieran pasar acá en la pantalla todos mis pensamientos de la semana, agarraría la Biblia, me la guardo y me voy a mi casa. Porque no me sentiría totalmente capacitado para estar acá. Me avergonzarían, habría cosas que me avergonzarían. Porque estamos en esa lucha, y después vamos a hablar de esto, constante. Y hay un ejemplo muy claro, el ejemplo de Pablo también en Romanos capítulo 7, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 18, nos habla lo siguiente. Dice, yo sé que en mí, Pablo está hablando, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no tengo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
yo no lo hago yo, sino el pecado que mora a mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley en mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecados que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si Pablo te está diciendo miserable de mí, hombre pecador, ¿cómo no identificarnos con esa realidad? Por último, para graficar qué es lo que estoy tratando de transmitir, un último pasaje de esta sección en Mateo. Hay una historia muy cortita de una mujer que tenía a una hija enferma y va en busca del Señor para que ella sea salva, sea sanada. Y era una mujer gentil, una mujer que no formaba parte del pueblo de Dios. Y en Mateo 15, versículo 21 al 28, dice lo siguiente: una mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, el Señor le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué fuerte, ¿no? No es la imagen que tenemos del Señor. A veces tenemos una visión parcial o no total de lo que es el Señor. Y el versículo 27 dice: Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, ¿qué entendió esta mujer? Nuevamente, entendió su condición. Y muchas veces siento que aún como creyentes no entendemos nuestra condición. Sentimos que estamos como los discípulos a la mesa y estamos discutiendo: che, Jesús, ¿quién se va a sentar a la derecha o quién se va a sentar a la izquierda? Pero esta mujer entendió que si por la gracia y misericordia de Dios una migaja de la bondad de Dios caía en su vida, era más que suficiente. Y ella no lo merecía. Ella sabía que era como un perrillo. En la cultura hebrea el perro es algo totalmente desagradable. Ella sabía que era lo más bajo. Pero ella sabía que aunque sea una gota, una migajita de pan que cayera de la mesa a ella, iba a ser más que suficiente. Y sabía que no lo merecía. Por eso el Señor se sorprende y le dice: hágase contigo como quiera. Qué fe, ¿no? ¿Qué actitud tenemos en nuestra vida? ¿Entendemos lo que somos y entendemos de dónde nos sacó el Señor? Porque si no entendés tu condición, si no entendés la miseria, nunca vas a entender la gracia. Si no entendés la profundidad del pecado que hay en nuestro corazón, lo perdido que estamos sin el Señor, nunca vas a poder entender la vida de Rahab. Nunca vas a poder entender que las demandas de Dios son mínimas al lado de todo lo que Él nos brinda. En primer lugar, Rahab entendió su condición. En segundo lugar, y volvemos al libro de Josué, capítulo 2, Rahab creyó a Dios. Y vemos ahí en el versículo 11 que Rahab hace una declaración de fe. Dice lo siguiente: en Dios es Dios en los cielos y abajo de la tierra. ¿Y qué quiere decir con esto? Seguramente Rahab, como todo pueblo pagano, tenía sus dioses en la época. Y eran dioses, obviamente, creados por el humano. Y tenían toda una mitología detrás. Y ellos creían que si hacían cierta actitud, quizás tenían que rendir un sacrificio a ese dios, o si le hacían un sacrificio, una ofrenda a ese dios, le iba a prosperar en tal área. Pero la realidad es que era un dios que no intervenía en sus vidas porque no era un dios real. Y lo primero que detecta Rahab es que este Dios, el Jehová, el Dios de Israel, era un Dios en los cielos, pero también en la tierra. Y es ahí donde ella hace una declaración concreta de fe. Ella entendió y creyó en este Dios de los judíos, en Jehová. Y es interesante lo que esto significa, porque Dios estaba presente en la vida de su pueblo y en la vida de
todo el mundo, digamos, porque producto de las acciones de Dios a través del pueblo, todo el mundo conocía a Jehová. Ahora es interesante entender que Rahab, y ya lo leímos, no quiero leerlo tantas veces, estaba con miedo. Si ustedes leen los versículos anteriores, dice que tanto ella como toda la ciudad les sobrevino temor al ver la reacción o los hechos que había hecho el pueblo de Dios. Ahora es interesante entender cómo ella creyó en Dios. Porque no vino alguien a darle el Nuevo Testamento o le dieron un folleto. Ya cuando llegaron los espías, ella ya había creído en Dios. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser? Fue producto del ejemplo del pueblo de Dios y la obra de Dios a través de su pueblo. Y ella, sin recibir ningún tipo de tratado, sin ir a ningún tipo de sinagoga, ella creyó en Dios. Y lo que los llevó a esa fe fue el temor de Dios. Ella entendía su condición. Al entender su condición entendió, yo estoy de la vereda de enfrente. Yo soy enemiga de este pueblo, por lo tanto soy enemiga de Dios. Y sé que este Dios viene ahora contra nosotros. Ya está. Estoy perdido. Y estaba tan perdida que le dio miedo, le dio temor. Y estaba totalmente temerosa de lo que podía pasar. Y en ese contexto, sabiendo que se venía al fin, sabiendo que este pueblo le iban a conquistar, iban a arrasar con ella, de repente, ¿qué pasó? 2 espías le tocaron a la puerta. Y ahí dijo, no puede ser. Y por eso seguramente ella no los expuso y después le rogó que tuvieran piedad de ella. Porque ella ya había creído en Dios. Ella ya entendía quién era Dios. Aunque nunca conoció a nadie que se lo dijera, aunque nunca, como repito, fue a una sinagoga, conoció el templo en ese momento, ella había creído en Dios. Y acá es importante entender algo, es importante entender que como creyentes, que como hijos de Dios, debemos ser temerosos de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios también es justo y es justicia. Y nuevamente, nuestra condición era estar muertos en delitos y pecados. Y un día, de repente, por algún motivo, por alguna causa, fuimos expuestos a la verdad. Y por algún motivo y alguna causa la creímos. Y Rahab creyó en Dios. Esta comprensión de Rahab la llevó a temer a Dios. Un temor y miedo profundo, porque estaba su vida en juego, ya que era consciente del poder de Jehová y de que ella, por su pecado, estaba enemistada de Dios. Ahora, esto nos lleva a una segunda reflexión o pensamiento que está en el versículo 10 y el versículo 11, que dice lo siguiente, en Josué capítulo 2, el versículo 10 dice en un momento, porque hemos oído. Y el versículo 11 dice, oyendo, y sigue el relato. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si tomás dimensión la importancia de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque estoy convencido que no hay herramienta evangelística más poderosa que la obediencia del pueblo a Dios. No hay herramienta más poderosa que un pueblo consagrado y entregado a su Creador. Es esa la razón por la cual Rahab creyó. Y sin saberlo, cuando el pueblo fue obediente a Dios y salió de Egipto, sin saberlo, cuando el pueblo fue y enfrentó a Og y a Sehón y marcó precedente, estaba de manera indirecta testificando y llevando el evangelio a la casa de Rahab. No hizo falta que vaya un evangelista, no hizo falta que escuchara un mensaje en la radio, simplemente el ejercicio de la fe del pueblo de Dios llegó al pueblo enemigo, a lo más bajo, que era una prostituta en ese pueblo. Ahora, qué interesante es entender que el evangelio se transmite por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras acciones, por medio de lo que transmitimos, mucho más fuerte que con una campaña evangelística, que son súper necesarias, que con una estrategia totalmente innovadora,
El plan original de Dios fue que el pueblo de Dios lo obedeciera para que todas las naciones vieran su poder, el poder de Dios, y a partir de ahí las naciones se atrajeran o se sintieran atraídas, mejor dicho, a ese pueblo y formáramos todos un gran pueblo que honrara a Dios. Todo eso no pasó, el pueblo no fue el pueblo que tenía que ser, pero el plan de Dios es ese. El plan de Dios es la obediencia. Y de la misma forma que la mejor herramienta evangelística que tenemos es la obediencia a Dios, el mayor obstáculo en la extensión del evangelio es la desobediencia de su pueblo. Porque yo estoy seguro que gran parte del pueblo no tomó en serio lo que había pasado en Egipto, lo que había pasado con Sehón y Og, porque también dijeron, pero esto, tuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Hace cuántos años vienen diciendo que van a venir acá y no vienen? Y seguramente había mucho escepticismo en ese lugar. Porque gran parte de la historia del pueblo de Israel estuvo marcada por la desobediencia. Ahora, qué interesante es pensar que cuando te miren a vos, quizás sea la única oportunidad que tengan de ver a Dios. Quizás sea la única oportunidad que tengan de recibir el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué van a ver? ¿Van a ver lo que ven en todos lados o van a ver una persona que refleja el carácter de Cristo? Y tenemos que entender la importancia de esto, porque a veces queremos ser la iglesia que queremos nosotros, ¿no? Queremos ser ocurrentes, innovadores, conservadores, tradicionalistas, modernos. No hay que hacer nada de eso. Simplemente hay que ser obediente. Los métodos, las formas, las va a resolver Dios. Dios nos va a dar los recursos, la inteligencia, la capacidad. Pero si no somos obedientes, si cuando la gente ve la iglesia de Floresta no ve una luz que brilla, estamos perdidos. Todo lo demás que puedas hacer, todo lo demás que se te pueda ocurrir, no tiene ningún significado. John Wesley, un predicador y una persona que fue uno de los líderes de un avivamiento que hubo en Gran Bretaña, en particular en Gales, se dice que en 6 meses, esto fue en el 1700 más o menos, en 6 meses llegaron a Cristo 100.000 personas. Imagínense el avivamiento que llevaron adelante. Dice, denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiará el mundo. Y otra frase muy interesante que dice él, desearía que el nombre metodista era la forma que él quería transmitir el evangelio. Pongan como, digamos, desearía que el nombre cristiano nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. O tu nombre propio, David, Yolanda, Celine, no sé, que sea perdido en el eterno olvido. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender que nuestra identidad, nuestra función, nuestro propósito en la vida no es individual, es colectivo. Nuestra identidad está atada a la identidad del pueblo de Dios. Nuestra función en la vida es ser parte de este pueblo, ni más ni menos que eso. Y que cuando llegue el momento de mostrar la luz, lo hagamos acorde a los requerimientos y a las enseñanzas que Dios nos pide. Nada más. Nuestro sueño es ser parte del pueblo de Dios. Nuestro ideal, nuestro máximo logro en la vida es transmitir la luz con la mayor nitidez y claridad posible y vivir la vida de esa forma. Por eso es necesario que como iglesia podamos construir esa identidad colectiva y que cuando miren a cualquiera de ustedes, no miren a una persona, sino que ven a Cristo. La primera iglesia, cuando iban por la calle, decían, ahí van los pequeños Cristos, ¿no? No se identificaban con nada más que con Cristo. Nuestro error es el mismo. Debemos, como iglesia, creer en Dios y vivir de forma tal que hasta una persona en lo más recóndito del mundo, por escuchar una vez que en la iglesia de Floresta alguien hizo esto o que Dios le dio esta victoria, creyó en él. Ahora, ¿te imaginás cuántas personas quizás son parte del pueblo de Dios, conocieron a Dios por el testimonio de esta iglesia? Quizás vos ni lo sabés. Probablemente el pueblo de Dios hasta ese momento, no, probablemente no, el pueblo de Dios no sabía la influencia que había tenido en la vida de Rahab, pero la tuvieron. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a Dios. Y me desvío un poco de la centralidad que tenía Rahab, pero me parece que es importante entender que como iglesia tenemos un rol
y nuestro rol es ser obedientes. Nada más. Todo el resto hay que pensar, buscar ideas, buscarle la vuelta, pero si no sos santo, si no sos obediente, si no estás sujeto a la palabra de Dios, no vamos a generar ningún tipo de avivamiento y Rahab va a seguir viviendo la vida que sigue viviendo lejos de Dios. En primer lugar dijimos que Rahab entendió su condición, en segundo lugar que creyó en Dios, en tercer lugar Rahab se comprometió con Dios. Y acá vamos a continuar con la lectura rápidamente en el capítulo 2 del libro de Josué. Versículo 16, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en esa casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, y si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Y por qué digo que ella se comprometió con Dios? Porque vos lo lees rápido y por ahí pasa un poquito desapercibido. Pero ella, en ese momento, hizo un pacto con estos hombres y en cierta forma hizo un pacto con Dios. Ella en ese momento dijo: yo voy a dejar atrás mi vida, mi pasado, mis raíces, mi cultura, mis dioses, mis amigos, mi pueblo, mi tierra. Voy a dejar todo atrás para ir detrás de este Dios, para ir detrás de mi salvación. Y voy a tratar de salvar a todos los que pueda, a mi familia, a los más cercanos, los voy a traer a casa y todo lo que entra en mi casa, vamos a estar ahí. Pero yo voy a dejar atrás todo. Y es necesario entender que para vivir una transformación real en nuestra vida, para verdaderamente ser transformados como Rahab lo fue, tenemos que dejar todo. El ejemplo más claro también es la esposa de Lot, ¿no? ¿Recuerdan la historia? El Señor le dice que se vayan de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás. Cuando el Señor le había dicho explícitamente: no mires atrás. Y el mirar atrás es porque había cosas que le interesaban, es porque había algo que le preocupaba o algo que le atraía. Por eso miró para atrás. Rahab no miró para atrás. Rahab dijo: esta es mi oportunidad, yo creo en Dios y me entrego a Él. Y Rahab creyó en Dios, pero también se comprometió con Dios. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 18. Lo voy a leer, no hace tampoco falta que lo busquen. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Bueno, y sigue el relato. Ahora, qué importante es entender que debemos dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Ya está, no es más parte de mi vida. Si me juntaba con estas personas, no me junto más. Si escuchaba esta música, no la escucho más. Si iba a estos lugares, ya no voy más. Si frecuentaba estos hábitos o tenía incorporado estas actitudes, las dejo a un costado. ¿Por qué? Porque entiendo mi condición, porque sé lo miserable que soy producto de mis decisiones y entiendo que la única esperanza que tengo es la gracia de Dios, es que Dios transforme mi vida. Y lo creo y lo sé, como lo sabía Rahab. Por eso me comprometo, por eso me entrego. Y si tengo que dejar atrás todo, que así sea. Porque Rahab sabía lo que venía por delante. Santiago
capítulo 2, versículos 25 y 26 que leímos antes, nos da un ejemplo concreto. No podemos vivir la vida cristiana sin comprometernos, sin que haya obra que los respalde. Y justamente como leí antes, al ejemplo, o uno de los ejemplos que usa Santiago para transmitir este principio, esta verdad, es la vida de Rahab. Así que en Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26, le voy a leer, dice lo siguiente. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no, perdón, estoy leyendo el capítulo 1. Versículos 25 y 26. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vos no podés decir que entendés tu condición, no podés decir que crees en Dios, si tu conducta, tus actitudes lo reflejan. Si vos en tu casa decís que amás a Dios y no lo demostrás con tus acciones, hay algo que no cierra. Si en tu trabajo vos decís que amás a Dios y cuando llega el momento de poner un límite no lo ponés, hay algo ahí que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y querés saber quién nos puede dar un ejemplo de eso? Rahab. Cuando tuvo que cortar de seco, con todo su pasado, con todo su trasfondo, lo hizo sin dudarlo. Y ese es el tipo de compromiso que tuvo Rahab y que podemos imitar nosotros para que algún día podamos tener, aunque sea un poco de ese ejemplo y esa vida que tuvo Rahab. Por último, no solamente Rahab pudo entender su condición, no solamente Rahab pudo creer en Dios y entregarle su vida, no solamente se entregó de forma tal que dejó atrás absolutamente toda su vana manera de vivir, todo su pasado y se puso en la mano de Dios, sino que finalmente en el capítulo 6 del libro de Josué, versículo 21 al 23, ella pudo comprobar la fidelidad de Dios. Josué capítulo 6, versículo 21 al 23, dice lo siguiente: y destruyeron a filo de espada todo en lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas, asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir allí a la mujer que a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Rahab pudo comprobar la fidelidad de Dios. Ella hizo un pacto con Dios y Dios le cumplió. Y Dios fue fiel. ¿Y de qué manera fue fiel, no? ¿Se acuerdan al principio de todo lo que leímos? Qué maravilloso es entender la historia de Rahab y es entender cómo fue sucediendo los hechos. Cómo vemos que ella era un hombre, era una mujer, como dijimos este mes, de carne y hueso, totalmente olvidable por la sociedad, totalmente marginada, una más del montón. Pero ella tomó una decisión. Ella decidió entregar su vida a Dios. Y yo cuando leo estas historias y empiezo a reflexionar un poco en mi vida personal, siempre me hago esta pregunta, y es una pregunta que me vengo haciendo por años y me la seguiré haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Rahab? Había tanta gente en el pueblo, tantas prostitutas como Rahab, tantos hombres y mujeres caídos como ella. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Y siendo un poco más personal, me hago la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo hoy puedo estar acá? Y quizás una explicación que empecé a elaborar, y bueno, nací en un hogar cristiano, tuve exposición al Evangelio de chiquito, tuve de chiquito también ejemplos de servicio a Dios, tuve exposición a la palabra de Dios de chiquito, pero después pensando dije, bueno, pero también hubo otras personas, al igual que yo, que tuvieron la misma familia o similares características, la misma iglesia o similares características, y hoy no están acá. Y seguí pensando, y digo, bueno,
Me acuerdo que mi abuela siempre decía que oraba por mí. Y cada vez que me veía me decía, Martín, yo estoy orando por vos, yo estoy orando por tu futuro, para que seas un siervo de Dios, por tu esposa. Y yo no entendía nada. Decía que, no, pues está bien. Y no tengo duda que esa influencia está. Pero tampoco puedo decir que es concluyente, que es suficiente. Porque tantos hombres y mujeres recibieron la oración, el acompañamiento de personas, y hoy tampoco están acá. Y pasan los años, pasa el tiempo, y me sigo haciendo la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo acá y no está tanta gente que viene a mi mente? Y sigo haciéndome la misma pregunta y sigo sin tener respuesta. No sé por qué. No sé por qué. Un día Dios tocó la vida de Rahab, no sé por qué. Un día Dios tocó mi vida, no sé por qué. Podemos y tenemos el privilegio de estar acá reunidos, estando muertos en delitos y pecados. No sé por qué estamos acá. Lo único que sé es que Dios nos dio un don que es el don de la fe. Ese don tan particular que no podemos entender, que no podemos comprender, que no sé por qué. Un día se me cayó el velo y entendí el Evangelio. Un día entendí mi condición. Entendí que estaba perdido. No era que tenía un pecadito. No, estaba muerto en delitos y pecados. Estaba absolutamente perdido. Y entendí que estaba tan perdido como Rahab. Y entendí que solo en Dios hay salvación. Que Él es el único en el cual puedo tener vida eterna. Es el único en el cual hay verdad. Es el único en el cual yo puedo creer y puedo confiar. Y no solamente eso, entendimos, creo todos, y entendí que era necesario un compromiso mayor. Que era necesario dejar atrás mi vana manera de vivir, dejar atrás a Martín y que yo mengüe para que él crezca. Y es ahí donde comencé, al igual que Rahab, a comprobar la fidelidad de Dios. Ahora me preguntás por qué, y no sé. No entiendo la profundidad de Dios, sirvo a un Dios que sé que no merezco, enseño de un Dios que escucho de oídas, que por sombras vislumbro, pero no termino de comprender. Pero solo por su gracia puedo estar acá y al igual que Rahab, puedo tener un futuro diferente. Puedo proyectar una familia diferente, puedo proyectar una vida diferente. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos tener un sueño diferente. Que como iglesia, que como identidad, que como colectivo podamos construir una iglesia que brille. Y que brille tanto que en los lugares más recónditos, como en una ciudad lejana, totalmente opuesta a esta, que en el fin del mundo una mujer marginada por su sociedad, abandonada y perdida, pueda creer en Dios porque por algún motivo milagroso escuchó que en la iglesia de Floresta se vive así. Que en la iglesia de Floresta Dios hizo esto, que en la iglesia de Floresta Dios hizo esto otro. Ese debería ser nuestro sueño, ese debería ser nuestro propósito. Y esa es por gracia, solamente por gracia, por un regalo inmerecido de Dios, el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Yo sé que es antipático, a veces suena chocante, saber que tenemos que renunciar, saber que no tengo que hacer lo mismo que hacía, saber que hay personas que no tengo que relacionarme, saber que hay palabras que no tengo que decir más, saber que hay lugares que no tengo que ir más. Pero de nuevo, como Rahab entiendo de dónde vengo, entiendo de dónde me sacó el Señor, entiendo la grandeza y supereminencia de Dios. Y entiendo que Dios tiene algo maravilloso para mi vida. Por eso me gustaría preguntarte en esta mañana y que te lo lleves como reflexión. ¿Entendés tu condición? ¿Entendés quién sos verdaderamente? ¿Y entendés que Dios por su gracia te puso este domingo acá para que puedas vivir una vida diferente? Para que no sigas atado a esa vana manera de vivir, a esa vana vida que llevamos, que estemos atados al pecado, sino que tengamos una vida diferente y que podamos ser parte de una identidad colectiva. Como decía John Wesley, desearía que el nombre de Martín
nunca volviera a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el olvido eterno. ¿Por qué? Porque lo que es relevante es la luz que llegue hasta lo último de la tierra, es el poder de Dios transformador que llegue a donde yo ni siquiera puedo imaginar. Eso es para los que estamos. Eso es lo que nos enseña la vida de Rahab. Una gracia sin registros. Una gracia que se extiende hasta hoy. Una gracia que la llevó a ser parte del linaje de Dios. Una gracia que hizo que sea un ejemplo de fe para cada hombre y mujer que transita en esta tierra desde su muerte hasta el último día que sea anunciado el Evangelio. ¿Qué querés para tu vida? ¿Qué vas a hacer? Hay solo un camino, que es, como dije en su momento, obedecer a Dios.